No tengo ninguna historia de avistamiento ovni, tampoco una de abducción. Sin embargo, me gustaría compartir información que podría serle útil a muchas personas que sospechan o estén convencidas que son abducidas por extraterrestres. Mi investigación trata de diferentes métodos para poder evitar la abducción, poder combatir a estos intrusos que vienen y se llevan a cualquier humano para hacerles experimentos invasivos u otras cosas. Antes que nada, debo decir que el tema de los ovnis y alienígenas siempre me ha fascinado desde muy joven. Siempre trataba de leer sobre ello, pero lo que me ha intrigado los últimos años es el tema de las abducciones. Son incontables los casos que se dan en todas partes del mundo y no han parado desde los primeros informes del siglo pasado. Claro, en términos puramente científicos, no hay ninguna evidencia real. Pero personalmente pienso que esto no quiere decir que sea algo que se deba descartar, al menos no totalmente. De cualquier manera, todos ya sabrán o estarán familiarizados por películas o series de televisión lo que sucede en una abducción. Los extraterrestres vienen a tu cuarto, te inmovilizan, luego sufres un tiempo perdido y no recuerdas nada. A veces hay vagos recuerdos de estar en la nave y sufrir los procedimientos médicos de estos seres. Pero en todo caso, siempre hay algo que delata que dicho evento ha sucedido. Es más que obvio que esto no es para nada justo. Esos seres se creen con el derecho de invadir los hogares y hacer lo que quieran con nosotros. Es verdaderamente indignante. Y lo es aún más para la gente que ha sufrido de esto, ya que, además de no poder hacer nada en el momento del secuestro, tampoco pueden pedir ayuda a nadie, por la obvia razón de que no se les creería. Sin embargo, no todo está perdido. En mis años investigando el tema, llegué a leer 2 o 3 casos de gente que logró resistir las abducciones de forma exitosa. Esto me dio la idea de que tal vez era posible, concretamente, que uno podía librarse de la parálisis o el control mental de estos seres y así evitar ser llevado contra su voluntad. Claro, era solo una suposición. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo, encontré un libro titulado Cómo defenderse de las abducciones extraterrestres. El título ya lo dice todo. Conseguí el material, pero solo estaba en inglés, así que me di a la tarea de traducirlo por completo, no solo para leerlo mejor, sino para poder compartirlo a quienes lo necesiten. Lo que daré a continuación es un resumen de técnicas para poder resistir una abducción extraterrestre. Con base en el trabajo de investigación de la autora del libro, una ufóloga llamada Anne Droffel, quien ha recolectado testimonios de primera mano de gente que experimentó estos encuentros del cuarto tipo, los abducidos. La primera técnica se llama lucha mental. Se aplica en la etapa inicial de la abducción y consiste en luchar mentalmente contra los extraterrestres. Hay que concentrar toda la energía mental para resistir el control que estos seres aplican para paralizar a una persona. La lucha puede realizarse desafiando o incluso insultando mentalmente a los intrusos, diciéndoles que no tienen derecho a invadir tu privacidad. Es importante también tratar de controlar el miedo, que aunque sea algo inevitable, lo importante es tratar de superarlo en lo posible. Es importante que haya una fuerte confianza de que la técnica funcionará y tener una gran fuerza de voluntad. También puede ser enfocada simplemente para liberarse de la parálisis inicial o el intento de control de los seres. Les relato a continuación un testimonio del libro donde se utilizó esta técnica. En el año de 1956, en California, Estados Unidos, Emily Cronin y su acompañante, Jane Whitley,
Viajaban en automóvil por una zona montañosa. Habían estado de vacaciones y estaban de camino a casa, siguiendo su camino de noche a lo largo de la montañosa Ruta Ridge en California, también conocida como The Grapevine, debido a su enramado camino con muchos giros y vueltas. Había mucho tráfico de camiones grandes a lo largo de Ridge Road, ya que era parte de una ruta importante que unía el sur y norte de California. Los faros brillantes de los camiones molestaban a Jan mientras conducía, por lo que las dos mujeres decidieron salir de la carretera. Su intención era dormir en el coche hasta que el tráfico constante de camiones se calmara. En la parte trasera del auto, profundamente dormido, estaba el hijo de 5 años de Emily. En algún momento después de irse a dormir, ambas mujeres se despertaron abruptamente, incapaces de moverse. Era como si estuvieran paralizadas. Jan estaba sentada al volante, con la cabeza apoyada en la ventana delantera izquierda. Emily estaba acurrucada en el lado del pasajero, con la cabeza en el asiento. Emily recuerda haber visto una luz brillante cerca, que al principio pensó que eran los faros de un camión que se detenía en el desvío. Sin embargo, no se movía y permaneció inmóvil, inundando el coche de luz. Emily entró en pánico. Su miedo surgió principalmente de su inexplicable estado de parálisis, así como de un sonido irritante y agudo que acompañaba a la parálisis. No podía ver claramente a Jan debido a su posición, pero se dio cuenta de que su amiga tampoco se movía. Estaba profundamente dormida, o quizás paralizada igual que ella. Emily trató de gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. Estaba aterrorizada. Y mientras la inexplicable luz continuaba inundando el auto, comenzó a temer que quedarían indefensas si alguien en el otro presunto vehículo pudiera estar planeando aprovecharse de dos mujeres jóvenes en medio de la noche. Emily tenía un fuerte sentido de sí misma, como una persona con derechos que eran inviolables, y se dio cuenta de que debía luchar contra la temible situación. No solo la inexplicable parálisis, sino también el aparente peligro inminente. Una idea se le ocurrió instintivamente. Rompería la parálisis concentrándose en mover una pequeña parte de su cuerpo, un dedo de la mano o del pie. Se puso a trabajar en ello y lo logró. Después de algunos minutos, pudo mover un dedo. Inmediatamente toda su parálisis se rompió y el sonido agudo cesó. Jan también se movió en ese mismo momento, cuando la parálisis de Emily se rompió, incluso antes de que Emily pudiera sentarse y alertar a su amiga. Jan, sin embargo, no necesitaba ser alertada. Había sido plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Al igual que Emily, estaba paralizada y sintiendo un gran miedo. Aunque era una persona de gran fuerza y convicción, no se le había ocurrido ningún método para superar el peligro. La técnica concentrada de lucha mental de Emily rompió la parálisis de ambas mujeres. En el momento exacto en que pudieron moverse, la luz brillante desapareció instantáneamente. Sin hablar, Jan inmediatamente puso en marcha el coche, salió del desvío y aceleró por la ruta Ridge, todavía aterrorizada. Emily se sentó en silencio a su lado. No fue hasta que llegaron a un restaurante abierto al pie de la montaña que se detuvieron. La segunda técnica se llama lucha física, y su nombre ya da una idea de lo que trata. Esto puede aplicarse antes de la parálisis o una vez liberado de ella, y consiste en pelear o amedrentar físicamente a los abductores. No necesariamente implica un enfrentamiento directo. Puede ser simplemente actos disuasorios para advertir que no se va a dejar secuestrar fácilmente. Como ejemplo,
En el libro se cita el caso de Patsy Wingate, de Knoxville, Tennessee, en Estados Unidos. Cabe señalar que ella había sufrido varias abducciones en otras ocasiones, así que ya estaba familiarizada con el tema. En una noche de 1985, ella se encontraba en su cama, pero no podía dormir. Había tenido un día difícil y estresante, y para colmo estaba embarazada. De pronto, ella notó un rayo de luz que inundaba el dormitorio. Entró a través de la ventana del baño adyacente, que se había dejado abierta. Escuchó un zumbido bajo, que en sus experiencias anteriores significaba el acercamiento de entidades. Mientras miraba, 3 de las criaturas salieron del haz de luz, que era de un color verde suave en el lado derecho. Estas criaturas eran los típicos extraterrestres grises, bajos y de ojos grandes. Al verlos, Patsy sintió una gran ira por la intrusión. No había descansado mucho durante ese periodo de su vida y estaba indignada porque no se le permitiría dormir en paz. Entonces, ella gritó mentalmente a las entidades: «¡Déjenme en paz!». Ellos continuaron avanzando hacia ella. Entonces la ira de Patsy llegó a su límite. Ella saltó de la cama y corrió hacia ellos, atacando al ser que se encontraba en el medio. Sin pensarlo, agarró su cuello y lo apretó. Para su sorpresa, el delgado cuello se partió y la enorme cabeza de la entidad cayó sobre su espalda. Patsy estaba totalmente segura de que había matado a aquel alienígena, porque, en sus palabras, sintió el cuello romperse, además del característico sonido. La testigo también relata que observó cierto asombro en los rostros de los otros 2 extraterrestres, como preguntándose cómo había sido eso posible. Luego procedieron a llevarse a su compañero presuntamente muerto y dejaron a la testigo ahí. La tercera técnica se llama ira justa. Va de la mano con lucha mental y consiste en sentir un enojo o sentimiento de indignación por la situación de secuestro. Sentirse enojado porque se están violando tus derechos humanos básicos, en especial si el secuestro ha ocurrido más de una vez. Uno debe tener la convicción de que nadie, sean extraterrestres, humanos u otro tipo de entidad negativa, tiene derecho a hacerte ningún daño. Esto puede ir acompañado de expresiones mentales o en voz alta como: «Váyanse, déjenme en paz, ustedes no tienen derecho de estar aquí, tengo derechos, no son bienvenidos aquí», etc. La cuarta técnica se llama ira protectora. Es similar a la anterior, pero el sentimiento de indignación viene cuando se meten con los seres queridos del abducido. En muchos casos, no solo una persona es víctima de estos seres. Algunos miembros de su familia, como hijos, hermanos, padres e incluso amigos, también lo son. Es importante usar este sentimiento de querer proteger a los seres queridos para resistir las abducciones y poner en claro a las entidades que no permitirás que les sigan haciendo daño a tu familia. La quinta técnica se llama apoyo de los miembros de la familia. En este caso es importante que los miembros del entorno familiar apoyen a la persona con estos eventos. Muchas veces, uno calla este tipo de experiencias por miedo al ridículo, y lastimosamente en varias ocasiones, el entorno cercano le resta importancia a las experiencias y trata de buscarles una explicación terrenal. Es importante que, independientemente si le creen o no a la víctima, de igual forma demuestren su apoyo. De esa manera, la persona se sentirá más segura. La sexta técnica se llama intuición. A veces, de forma natural, algunas personas saben que algo malo pasa o va a pasar. En el caso de las abducciones,
Esto puede usarse para presentir cuando se produzca un escenario de abducción, y de esa forma aplicar una de las técnicas mencionadas, o prepararse para cuando ocurra el encuentro. Esto también se puede desarrollar cuando las abducciones son frecuentes. La persona puede reconocer los patrones que se dan cuando está por ocurrir el hecho. La séptima técnica se llama métodos metafísicos, y esto consiste en emplear métodos que van más allá de lo mental o físico. Por ejemplo, imaginando que uno tiene un aura protectora que es impenetrable para cualquier entidad negativa, o sentir que tiene una protección sobrenatural. Esto depende mucho de las creencias de cada uno, pero en todo caso, se puede intentar aplicar imaginando y con mucha convicción un aura protectora, ya sea para la persona, la habitación o la casa. La octava técnica se llama apelación a personajes espirituales y consiste en recurrir a alguna entidad o deidad en la que la persona crea. No importa la religión, lo importante es pensar que esa entidad benevolente te protegerá de los abductores. Por ejemplo, invocando el nombre de Jesús, de Dios, algún santo, etc. Esto por supuesto depende de las creencias de cada uno, y no necesariamente implica que los presuntos extraterrestres sean de naturaleza maligna o demoníaca, como algunos religiosos afirman. Simplemente puede ser que la fe de la persona sirva como una especie de protección psíquica contra el ataque mental de los extraterrestres. Pero esto es solo una opinión mía. La última técnica se llama uso de repelentes, y esta es la menos comprobable de todas, porque no hay muchos casos donde se haya aplicado. Consiste en utilizar elementos como hierbas y esencias para ahuyentar a los seres. También se pueden usar ciertos metales, y aquí les comparto un presunto caso que comprobaría esto. Una mujer llamada Morgana Van Clausen, durante un periodo había sido víctima de abducciones en su habitación. Sin embargo, ella hizo un curioso descubrimiento. Cuando encendía los ventiladores de techo, concretamente unos que estaban hechos de metal, las abducciones no ocurrían. Entonces ella le pidió a su esposo instalar más ventiladores de ese tipo por toda la casa. Increíblemente, parece que esto hizo cesar los encuentros. Por supuesto, no hay forma de saber por qué esto ocurre. La autora del libro teoriza que estos aparatos causan una interferencia electromagnética que impide a los seres usar su tecnología. Tengo mis dudas sobre la efectividad de esto, pero ya dependerá de cada quien creerlo, o en dicho caso, probarlos. En el libro se especifican más detalles. Esas serían todas las técnicas. Quiero volver a comentar que lo aquí expuesto es con base en la investigación de esta ufóloga. No quiero afirmar que sea la verdad absoluta, pero me parece que tiene cierta validez al apoyarse de experiencias concretas y de primera mano. Igual cada uno es libre de interpretarlo como quiera. Soy consciente que muchos podrían ser escépticos ante esto, incluso para los que crean en las abducciones, ya que parece ridículo pensar que unos seres con una tecnología cientos o incluso miles de años más avanzados y con la capacidad de hacer viajes interestelares puedan ser detenidos fácilmente con pura fuerza de voluntad. Pero sea cual sea el caso, me parece que esto al menos puede brindar esperanza a la gente que sufre de ello. Por eso decidí compartirlo. Una última cosa. Tengo la teoría que esto puede servir para los casos donde las entidades acosadoras no sean precisamente alienígenas, sino algo más de naturaleza paranormal. También las parálisis de sueño, incluso si solo son alucinaciones. Para los que quieran el libro en español, pueden buscarlo en YouTube bajo el título Cómo defenderse de las abducciones extraterrestres, por Ann Druffel. Está en formato de audiolibro
y también en PDF. Dejaré también el enlace en la descripción. Espero de corazón que esta información te pueda ayudar. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.